Hola, soy Doménica y quiero compartir con ustedes la historia más difícil que he vivido, pero también la que me enseñó a ser fuerte. Es la historia de cómo mis suegros intentaron arruinar mi vida, y cómo terminé teniendo un plan para evitarlo. Todo empezó cuando conocí a Marco. Él era encantador, cariñoso y me hacía sentir especial. Desde el primer momento, pensé que había encontrado a alguien con quien construir algo real. Después de varias citas, llegó el momento de conocer a su familia. Tenía nervios y expectativas. Imaginaba una familia acogedora, cariñosa, que me diera la bienvenida con los brazos abiertos. Pero no fue así. La primera vez que entré a la casa de sus padres, sentí una energía distinta. Había sonrisas, sí, pero también una tensión invisible en el aire. Era como si desde que crucé la puerta estuviera siendo juzgada. En la cena, la suegra me miraba con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Entre platos y conversaciones, soltó una frase que aún resuena en mi cabeza: Doménica, aquí tenemos tradiciones y valores que esperamos que respetes si quieres ser parte de esta familia. Recuerdo que me quedé callada, tratando de procesar lo que me decía. No parecía un consejo, sino una advertencia. El padre de Marco tampoco se quedó atrás y añadió con voz firme: Marco merece a alguien que esté a su altura, no a alguien como tú. Esa frase me atravesó como un puñal. Por dentro sentí que me hundía, pero por fuera traté de mantener la compostura. Quería creer que era solo un malentendido, que con el tiempo me aceptarían. Pasaron los días y las semanas, y cada vez que visitaba a sus padres, sentía que mis esfuerzos eran en vano. Comentaban sobre mi ropa, sobre cómo hablaba, hasta sobre mi familia y mis amigos. Nada parecía estar bien. Una vez, en una reunión, su madre me corrigió delante de todos, diciendo que ciertas costumbres no eran apropiadas para alguien en nuestra familia. Me sentí humillada, pero no dije nada. Solo quería que Marco viera quién era realmente yo y que no importaran esas opiniones. Marco, por su parte, parecía incómodo. Quería protegerme, pero también quería complacer a sus padres. Eso me partía el corazón. En ocasiones, cuando estábamos solos, me decía: Doménica, quiero que esto funcione, pero no sé cómo hacer para que mis padres nos acepten. Yo le respondía que no podía cambiar a sus padres, que lo único que podía hacer era demostrar quién era yo realmente, sin importar lo que pensaran ellos. Pero la tensión siguió creciendo. Recuerdo una noche en la que tuve una discusión con su madre. Me llamó por teléfono y me dijo: si realmente amas a Marco, debes entender que aquí no serás bienvenida hasta que cambies. No sabía qué decir. Estaba triste, confundida y enfadada al mismo tiempo. Sentía que estaba luchando sola contra un muro. A esa altura, la relación con Marco ya estaba en una cuerda floja. Él me amaba, lo sabía, pero estaba atrapado entre sus padres y yo. No sabía cómo mantener el equilibrio sin que todo explotara. Esa fue la primera parte de mi historia. Un comienzo lleno de ilusiones que poco a poco se fueron quebrando ante la realidad de una familia tóxica y prepotente. Después de esos primeros choques, la situación con mis suegros no mejoró, sino que empeoró. Lo que al principio parecían comentarios aislados se convirtió en una presión constante, en una guerra silenciosa en la que yo no sabía si estaba ganando o perdiendo. Cada vez que íbamos a visitarlos, la atmósfera se volvía más tensa. Mis suegros no solo criticaban mis acciones, sino que empezaron a cuestionar hasta mis intenciones. ¿De verdad quieres a Marco, o solo buscas algo para ti?, me preguntaba su madre en un tono que pretendía ser dulce, pero que en realidad era ácido. Marco intentaba defenderme, pero la lealtad a sus padres era fuerte, y sus dudas crecían. En privado, él me confesaba con voz temblorosa: Doménica, mis padres dicen que no estás hecha para este tipo de familia. Que no entiendes nuestras costumbres, que no encajas. A veces, no sé qué pensar. Yo sentía que esa incertidumbre era como una daga clavada en mi corazón. ¿Cómo podía convencer a Marco de que yo no era el problema? Intentaba explicarle que el verdadero problema eran sus padres y su forma de controlarlo todo. Una tarde, mientras hablábamos, le dije: Marco, tú me conoces. Sabes quién soy, cómo soy. No permitas que ellos decidan por ti. Nuestro amor debería ser más fuerte que sus prejuicios. Pero él solo bajó la mirada y susurró: lo intento, Doménica, créeme. Pero ellos han estado toda su vida diciéndome qué hacer. No es fácil. Por fuera, intentaba mantenerme fuerte, pero por dentro me sentía destrozada. Además, las críticas empezaron a llegar de todos lados. Sus padres hablaban mal de mí con familiares y conocidos, y poco a poco esos rumores llegaban a mis oídos a través de terceros. Una amiga me preguntó un día con preocupación: Doménica, ¿estás segura de que quieres seguir con Marco? Porque sus padres suenan complicados. Y no parece que te quieran de verdad. Yo le respondí con lágrimas contenidas: lo sé, pero no puedo rendirme ahora. Amo a Marco y creo que esto puede mejorar. La verdad es que me costaba mucho aguantar esa presión. Sentía que cada paso que daba era observado y criticado. Mis suegros no solo me despreciaban, sino que parecían querer controlar cada aspecto de mi vida y la de Marco. Los mensajes de apoyo de Marco se volvían cada vez más esporádicos, y a veces,
cuando estábamos juntos, notaba que hablaba de ellos con resignación, como si quisiera evitar pelear, aunque eso significara alejarse un poco de mí. En una noche especialmente difícil, me dijo, no quiero perderte, pero tampoco quiero pelear con mis padres. No sé cómo salir de este lío. Y yo solo pude abrazarlo y decirle, lo que necesitamos es ser un equipo. Si nos apoyamos, nadie podrá separarnos. Pero ese equipo que soñaba construir parecía estar siempre en riesgo, porque afuera, mis suegros seguían jugando su partida, y yo solo empezaba a entender que no sería una batalla fácil. Hasta ese momento, todo el conflicto se mantenía dentro del círculo familiar. Yo pensaba que por muy crueles que fueran los comentarios y manipulaciones de mis suegros, al menos se quedaban ahí, en su casa, en sus llamadas privadas. Pero me equivoqué. Porque lo siguiente fue una línea que no pensé que cruzarían jamás. Todo comenzó con pequeños detalles, compañeros de trabajo que dejaban de hablarme, otros que me miraban con incomodidad, incluso uno que antes era muy cercano empezó a evitarme por completo. Pensé que era paranoia, que quizás estaba demasiado estresada por lo de Marco. Pero no, había algo más. Una mañana, mi jefe me llamó a su oficina. Recuerdo perfectamente cómo cerró la puerta con suavidad y me dijo con tono serio pero amable, Doménica, necesito hablar contigo. Han llegado ciertos comentarios, externos, sobre ti. Me quedé en blanco. ¿Externos? ¿Qué tipo de comentarios? ¿Comentarios de qué tipo? Le pregunté, tratando de mantener la calma. Él dudó unos segundos antes de continuar. Cuestionan tu ética profesional. No vienen de aquí dentro, pero han sido enviados de forma anónima, con datos personales. Me pareció justo darte la oportunidad de explicarte, porque esto podría escalar. Sentí que todo el aire se me escapaba del cuerpo. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién podía querer hacerme daño de esa manera? Salí de esa oficina con el corazón acelerado y una idea fija en la cabeza, mis suegros. Esa misma noche, llamé a Marco y le conté lo sucedido. Él se quedó en silencio unos segundos, luego me preguntó, ¿crees que mis padres harían algo así? Yo no sabía si quería gritar o llorar. Marco, no es que lo crea, lo sé. Ellos han hecho todo lo posible por destruir lo que tenemos. Esto no es nuevo. ¿Y si siguen avanzando, qué sigue después? ¿Ir a mi casa? ¿Inventar algo más grave? Pero Marco dudaba. Lo notaba. En su silencio, en su voz, en esa distancia invisible que empezaba a crecer entre nosotros. Yo no quiero pensar que mis padres harían algo tan bajo, me dijo al final. ¿Y qué piensas entonces? ¿Que alguien más está tratando de arruinar mi carrera justo ahora, por casualidad? ¿Tú crees en las casualidades, Marco? No me respondió. Pasaron los días y los mensajes siguieron. Correos con amenazas veladas, comentarios en redes sociales desde cuentas falsas, insinuaciones que solo alguien muy cercano a mí podía saber. Era evidente, me estaban vigilando. Y lo peor, es que yo me estaba empezando a romper. Mi ansiedad creció. Me despertaba en mitad de la noche con la sensación de que algo iba mal. De que alguien iba a hacerme daño. Me sentía sola. Abandonada. Y, sobre todo, incomprendida. Una tarde, mi mejor amiga me encontró llorando en el baño del trabajo. ¿Qué pasa, Dome? No puedo más. Están intentando destruirme, y nadie me cree. Ella me abrazó, y me dijo algo que en ese momento no entendí bien. A veces, para que te crean, tienes que mostrarles la verdad con los dientes afilados. Esa frase se me quedó grabada. Porque esa noche, decidí que iba a cambiar de táctica. Que ya no iba a aguantar más. Que iba a reunir pruebas. Y que si tenía que mostrar los dientes, lo iba a hacer con todo. Después de lo que pasó en el trabajo, yo ya no era la misma. Algo en mí se había roto. Ya no podía caminar tranquila por los pasillos, ya no dormía igual, ya no confiaba como antes. Pero lo que más me dolía, era que tampoco confiaba del todo en Marco. Y lo peor era que él también empezaba a dudar de mí. Cada conversación con él se volvía una especie de juicio silencioso. Medía cada palabra, cada gesto, como si buscara algo escondido entre mis frases. Como si yo fuera la que tenía algo que probar. Una noche, después de cenar en silencio, lo vi pensativo, con el ceño fruncido, mirando su teléfono. Le pregunté qué pasaba, y su respuesta me rompió. Mi mamá me mostró unos mensajes. Dice que alguien le escribió cosas, sobre ti. Me detuve. ¿Qué cosas? No sé si decirlo. Dímelo, Marco. Me miró, dudando. Luego dijo, bajando la voz, dicen que tú estás con alguien más. Que estás usando esto para beneficiarte. Ahí sentí que algo se quebraba. Me levanté de la silla, como si me hubieran empujado. ¿Tú me estás diciendo que crees eso? No, no es que lo crea, pero tampoco entiendo por qué alguien enviaría eso si no hay nada detrás. ¿Me estás diciendo que por un mensaje anónimo estás dispuesto a creer que soy una traidora? ¿Después de todo lo que he pasado por estar contigo? No es eso.
Es que te están manipulando, Marco. Otra vez. Él se quedó callado. Y en ese silencio, supe que estaba sola. Ya no era solo una guerra entre mis suegros y yo, ahora era una guerra en la que Marco no sabía de qué lado estaba. Esa noche dormí sola, en el sofá. No porque me echara, sino porque no podía mirarlo a los ojos sin sentir dolor. Al día siguiente, me fui temprano. Me encerré en el baño del trabajo y lloré durante media hora. Pensé en dejarlo todo. En renunciar a la relación, en mudarme, en empezar de cero. Pero luego, recordé todo lo que había aguantado. Todo lo que me habían hecho. Y no me iba a ir derrotada. Llamé a mi amiga, la que siempre estaba ahí. Ya no sé qué hacer, le dije. Si sabes, Dome. Lo que pasa es que duele tanto que te cuesta mirar las respuestas de frente. ¿Y qué hago entonces? Primero, deja de esperar que él te salve. Sálvate tú. Empieza a moverte. A defenderte. Y si Marco quiere estar contigo, que lo demuestre. No con palabras. Con hechos. Esa frase fue mi punto de quiebre. Esa misma noche, escribí todo lo que recordaba de las conversaciones con sus padres. Organicé los mensajes, los audios, todo. Me propuse grabar cualquier cosa sospechosa, porque esta vez no iba a pelear con lágrimas. Iba a pelear con pruebas. Y en el fondo, deseaba una cosa, que Marco estuviera ahí, para ver quién decía la verdad. Después de esa noche, después de verlo dudar de mí, supe que ya no podía seguir esperando que las cosas se arreglaran solas. Porque no se iban a arreglar. No con buena voluntad. No con amor. Mis suegros habían cruzado todos los límites. Habían saboteado mi relación, mi salud mental, mi entorno laboral. Y ahora estaban destruyendo la confianza entre Marco y yo. Ya no podía seguir defendiéndome a ciegas. Necesitaba pruebas. Así que me armé de paciencia, estrategia y silencio. Empecé con lo más básico, guardar capturas de pantalla de cada mensaje, cada comentario en redes que pudiera relacionarse con ellos. Revisé mi correo, mi buzón de voz, las veces que me llamaron de números ocultos. Documenté todo, hasta lo más insignificante. Luego comencé a grabar llamadas. Sabía que, en mi país, era legal grabar conversaciones propias sin avisar. Así que cada vez que hablaba con su madre o su padre, activaba la grabadora. Y no tardó mucho en salir la primera joya. Un día, su madre me llamó preocupada. Doménica, no sé cómo más ayudarte. Yo solo quiero lo mejor para Marco. Tú no estás lista para algo serio. Y todos lo saben. ¿Y quiénes son todos? Le pregunté. Tú sabes bien de qué hablo. Marco no lo ve, pero el resto sí. Solo esperamos que tomes una decisión antes de que él lo pase peor. Esa frase, grabada, fue la primera pieza. Pero no me detuve ahí. Sabía que necesitaba algo más contundente. Así que me arriesgué, y diseñé una trampa. Mandé un mensaje a la madre de Marco, fingiendo que lo había enviado por error. Algo como, no puedo creer que Marco aún no se haya enterado de lo de mi ex. Tengo miedo de que alguien le diga algo. Era completamente falso. Yo no tenía contacto con ningún ex. No había nada que ocultar. Pero quería ver qué hacían con esa información. Y fue cuestión de días. Marco me llamó un viernes por la noche. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué no me contaste que hablaste con tu ex hace poco? Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque por fin tenía la confirmación de lo que necesitaba. ¿Quién te lo dijo? Mi mamá, y alguien más, no sé, dice que le llegó ese mensaje por error. Claro, le dije. Porque se lo mandé yo. ¿Qué? Fue una prueba, Marco. Quería ver si tus padres estaban usando lo que yo les digo para armar más mentiras. Y lo están haciendo. Marco no me respondió. Solo respiró hondo. Fue la primera vez en semanas que no tuvo nada que decir. Eso me dio impulso. En los días siguientes, seguí con más trampas. Falsos mensajes, supuestas conversaciones privadas, datos que solo sus padres sabrían si me espiaban o hablaban con alguien de mi entorno. Y cada vez que esos datos salían a la luz, yo ya tenía la prueba de que venían de ellos. Mientras tanto, fortalecí mi entorno. Le conté la verdad a mi jefe, con calma y documentación en mano. Le mostré las capturas, los correos extraños, los audios. Y por suerte, entendió. Me dijo, no sabía que estabas pasando por algo así. Tienes mi apoyo. Fue la primera vez en semanas que sentí un poco de alivio. También empecé a escribir un diario. No para llorar, sino para dejar constancia. Cada reunión, cada llamada, cada palabra que pudiera volverse evidencia. Porque ya no estaba en una discusión familiar, estaba armando un caso. Y no porque quisiera venganza. Sino porque estaba cansada de ser la víctima. Mientras tanto, Marco empezaba a cambiar. Ya no me hablaba con tanta frialdad. A veces se sentaba en silencio y me observaba,
como si empezara a preguntarse si todo lo que creía era mentira. Pero yo no iba a decirle nada más. Quería que él mismo viera la verdad. Y eso estaba a punto de pasar. Lo que sucedió después fue como ver una película, pero desde adentro. Yo ya no estaba reaccionando, estaba dirigiendo. Y los actores principales, mis suegros, estaban cayendo exactamente donde yo quería. Les mandé una cadena falsa de WhatsApp desde un número alterno. Les hice creer que había sido filtrada por accidente. Doménica estaría embarazada, pero quiere esconderlo para ver si Marco es capaz de quedarse sin saberlo. Un invento total. Absurdo. Pero con mis suegros, cualquier cosa era gasolina. Tardaron apenas 2 días en soltarlo. Marco me llamó con urgencia. Doménica, ¿estás embarazada? Me reí. No de burla, sino de incredulidad. ¿De verdad crees eso? No, es que, mi mamá me dijo que le llegó un mensaje. Y además una vecina suya le comentó que, bueno, que tú estabas hablando con alguien sobre eso en una cafetería. ¿Qué cafetería, Marco? No sé, yo solo. ¿Te das cuenta de que todo lo que sabes sobre mí te llega a través de rumores que tus padres se encargan de difundir? Se hizo un silencio. Largo. Denso. Y entonces dije las palabras que lo dejaron helado. Marco, yo escribí ese mensaje. ¿Qué? Fue una trampa. Un texto falso enviado desde un número que activé solo para ellos. Nadie más lo tenía. Nadie más pudo haberlo leído, excepto tus padres. No contestó. No respiró. Nada. Ahí supe que algo dentro de él se había roto también. ¿Me estás diciendo que lo inventaste solo para? Sí. Porque necesitaba una prueba. Porque tú no me creías. Porque necesitaba que tú mismo vieras cómo tus padres manipulan todo a su antojo. Entonces lo escuché soltar un suspiro, pero no uno común. Era un suspiro de alguien que empieza a ver por primera vez la verdad, y no sabe qué hacer con ella. No puedo creerlo, me dijo al fin. No puedo creer que llegaran tan lejos. Pues créelo, Marco. Porque esto es solo una parte. Esa noche, le mostré los audios. Las llamadas grabadas. Los mensajes que solo ellos pudieron haber filtrado. Uno de los audios fue clave. Su madre, hablando con una amiga, decía, ella no merece a Marco. Es demasiado ambiciosa. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. No me importa si termina solo, pero con ella no va a acabar. Cuando Marco escuchó eso, se levantó, dio vueltas por la sala, se agarró la cabeza. Es mi mamá, es su voz, sí, Marco. Es tu mamá, y está haciendo todo lo posible para destruirme. Y si me destruye a mí, también te destruye a ti. Fue una noche larga. No dormimos. Hablamos de todo. Lloramos. Por primera vez, Marco me miró a los ojos sin esa barrera que venía desde que todo comenzó. Y me dijo, no sabía que estabas tan sola en esto. No estaba sola, Marco. Estaba esperando que te dieras cuenta. Después de eso, algo en él cambió. Empezó a revisar su propio teléfono, sus chats con sus padres. A identificar los momentos donde, sin darse cuenta, lo habían manipulado con sutileza. Donde cada te lo decimos por tu bien escondía una bomba debajo. Y entonces, él mismo dijo algo que yo no esperaba oír, tenemos que enfrentarlos. Yo solo asentí. Porque sabía que ese momento estaba por llegar. Y esta vez, no íbamos a callar. El día que fuimos a enfrentar a sus padres, el aire se sentía distinto. Denso. El tipo de aire que precede a una tormenta. Marco iba a mi lado en silencio, con la mirada firme. No era el mismo hombre que dudaba de mí. Era alguien que, por fin, había abierto los ojos. Tocamos el timbre. Nos abrió su madre, con esa sonrisa plástica que me había acompañado durante años. Esa sonrisa que ahora ya no me intimidaba. Marco, hijo. Qué gusto verte. Doménica, me saludó como si nada, como si no llevara meses destruyendo mi reputación. Nos sentamos en la sala. El padre estaba ahí, leyendo el periódico como si no supiera lo que se venía. Marco fue el primero en hablar. Tenemos que hablar. Y no es una conversación amable. La sonrisa de su madre se desdibujó un poco. ¿Qué pasa? No finjan que no saben, dije yo, mirándolos directo a los ojos. Ambos me miraron con una mezcla de sorpresa fingida y arrogancia. Marco sacó su teléfono. Puso uno de los audios que había escuchado días antes. El salón se llenó con la voz de su madre diciendo, ella no merece a Marco. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Cuando el audio terminó, el silencio fue absoluto. ¿Qué es eso? Dijo su padre. Es la voz de mamá, respondió Marco. No se hagan. Ya no. Su madre intentó hablar, pero Marco alzó la mano. No más. Nos han mentido, manipulado, sabotearon su trabajo, su vida, hasta llegaron al punto de inventar que estaba embarazada. Todo eso salió de ustedes.
Eso no es cierto. Gritó su madre, pero su voz ya no tenía autoridad. Claro que es cierto. Yo respondí, por primera vez sin miedo. Cada mensaje, cada mentira, cada rumor, todo está documentado. Tengo capturas, grabaciones, testigos. Ya no pueden ocultarlo. El padre se levantó del sillón, molesto. Tú la estás poniendo en nuestra contra, Marco. No, respondió él. Ustedes lo hicieron solos. Yo solo tardé en darme cuenta. Pero ya no más. Si querían que la dejara, fallaron. Porque ahora sé quién es ella. Y también sé quiénes son ustedes. Su madre se levantó también, con los ojos llenos de rabia. Todo lo que hicimos fue por tu bien. ¿Mi bien? ¿Arruinar su trabajo es por mi bien? ¿Hacerme desconfiar de la mujer que amo es por mi bien? No. Eso fue egoísmo, fue control, fue crueldad disfrazada de preocupación. Ellos se quedaron sin palabras. Por primera vez, se vieron pequeños. Perdieron el control. Intentaron victimizarse, fingir que no sabían lo que hacían, pero ya era tarde. Vamos, Dome, dijo Marco con voz firme. No tenemos que seguir escuchando esto. Mientras salíamos, su madre intentó dar un paso hacia él. Marco, por favor. Pero él simplemente dijo, necesito distancia. Y si no pueden respetar eso, nos perderán. Y salimos. Sin gritar. Sin llorar. Sin mirar atrás. En el auto, nadie habló durante varios minutos. Solo cuando llegamos a casa, Marco me tomó la mano y me dijo, gracias por no rendirte. Gracias por seguir luchando incluso cuando yo no lo hacía. Yo le respondí sin dudar, gracias por abrir los ojos. Por estar aquí ahora. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, finalmente, la verdad ya no estaba oculta. Después de todo lo que vivimos, después de los gritos, de la rabia, de las lágrimas, del dolor, vino el silencio. Y en ese silencio, empezamos a encontrarnos de nuevo. Los primeros días después de la confrontación fueron raros. No sabíamos muy bien qué hacer. Marco estaba callado casi todo el tiempo, como si estuviera procesando todo lo que había visto, todo lo que había ignorado durante meses, incluso años. Una noche, mientras estábamos cenando en el departamento, me dijo sin mirarme directamente, no sé cómo reparar lo que pasó. Me siento culpable. Por no creerte, por dejarte sola, por haber dudado de ti. Me detuve, lo miré, y le respondí con voz suave, no quiero que te castigues, Marco. Lo que quiero es que no volvamos a ignorar lo que sentimos. Que aprendamos. Que pongamos límites. Que nos cuidemos, como debimos hacerlo desde el principio. Porque sí, habían hecho daño. Mucho. Pero también era cierto que si queríamos que funcionara, teníamos que reconstruir desde la verdad. No desde el miedo, no desde el silencio. Marco empezó a ir a terapia. Yo también. Por separado. Luego juntos. Y ahí entendimos que la herida no era solo entre él y sus padres. También estaba entre nosotros. Y había que sanarla con honestidad, paciencia y mucho trabajo. Le escribimos una carta a sus padres. No una carta para pelear, ni para perdonar. Era una carta de límite. Les dejamos claro que, si querían seguir en nuestras vidas, tendrían que respetar ciertos principios básicos, nada de mentiras. Nada de manipulación. Ninguna comunicación directa conmigo sin consentimiento. Y sobre todo, nunca más intentar dividirnos. Ellos no respondieron. No al principio. Pasaron semanas. Luego meses. Silencio. Y en ese silencio, encontramos paz. Fuimos al campo unos días. Respiramos aire fresco. Cocinamos juntos. Hablamos de todo. De nuestros miedos, de nuestras heridas, de lo que soñábamos para el futuro. Una noche, frente al fuego, Marco me tomó la mano y me dijo, ahora sé por qué te amo. Porque luchaste por nosotros incluso cuando yo te estaba soltando. Y yo le respondí, yo también sé por qué te amo. Porque aunque tardaste, volviste. Y volviste con los ojos abiertos. Empezamos a vivir con más calma. Sin mirar hacia atrás con rencor, pero tampoco con ingenuidad. Sabíamos que la cicatriz estaría ahí, recordándonos todo lo que superamos. Pero ya no dolía como antes. Un día, su madre envió un mensaje. No para pedir perdón. Solo para saber cómo estábamos. Marco lo leyó en silencio. Y me preguntó, ¿qué hago? Lo que tú necesites. Pero esta vez, sin permitir que te lleven con ellos al mismo infierno de antes. Él simplemente respondió, gracias. Por seguir aquí. Y yo, lo abracé. No fue fácil. No fue rápido. Pero aprendimos a reconstruir, a ponerle nombre al dolor. A no permitir que el amor signifique aguantarlo todo. Y sobre todo, aprendimos a elegirnos, todos los días.
Hay una parte de la historia que casi nunca se cuenta. No son las peleas. No son las confrontaciones. Es lo que pasa después. Cuando se apaga la tormenta, y te quedas sola contigo misma, a recoger los pedazos que quedaron rotos. Porque aunque haya justicia, aunque la verdad haya salido a la luz, eso no borra el dolor. Las cicatrices no se van. Aprendes a vivir con ellas, sí. Pero algunas noches siguen ardiendo. Después de todo lo que viví con los padres de Marco, tuve que reaprender algo que había olvidado sin darme cuenta, como cuidarme. Cuidarme emocionalmente. Mentalmente. Volver a confiar en mi intuición. En mi voz. En mi valor. Durante mucho tiempo, yo pensé que el amor era sacrificio. Que estar con alguien significaba aguantar más de lo razonable. Justificar lo injustificable. Aceptar el desprecio por amor. Y no. Eso no es amor. Eso es anulación. Estuve a punto de perderme en medio del caos. Me dejé silenciar, minimizar, dudar de mí misma. Y si alguien me hubiera dicho desde el principio, Dome, no tienes que soportar que te hagan pedazos para que te acepten. Tal vez habría actuado diferente, pero también entiendo que a veces tienes que tocar fondo para entender tu verdadero valor. Empecé a cuidarme como nunca antes. Volví a terapia. Volví a escribir. Volví a hacer cosas sola, ir al cine, leer por placer, salir sin sentir que debía rendirle cuentas a alguien. Redescubrí mis propios gustos, mis límites, mis silencios. Aprendí a decir no. A soltar la culpa. A dejar de pedir disculpas por no encajar en lo que los demás querían que fuera. Una amiga me dijo una vez algo que nunca voy a olvidar: tú no eres difícil de amar. Lo que pasa es que algunos solo saben amar si tienen el control. Y eso me hizo pensar. Durante años traté de hacerme chiquita para encajar. Ahora solo quiero crecer, y que quien me acompañe, esté dispuesto a crecer conmigo. Con Marco, empezamos de nuevo, sí. Pero ya no desde la necesidad. Desde la elección. Él entendió que, si quería seguir a mi lado, no podía volver a ser cómplice del silencio. Tenía que ser un compañero, no un testigo pasivo. Y lo ha sido. ¿Perfecto? No. ¿Fácil? Tampoco. Pero por primera vez, siento que tengo voz, espacio y respeto. Y sobre todo, que me tengo a mí, porque de todas las cosas que aprendí en esta historia, la más valiosa fue esta: nunca más voy a pelear por quedarme en un lugar donde tengo que demostrar que merezco estar. Hoy, cuando miro hacia atrás, no puedo evitar preguntarme: ¿en qué momento exacto empezó todo? ¿Fue cuando conocí a Marco? ¿Cuándo conocí a sus padres? ¿Cuándo me callé por primera vez para no incomodar? No lo sé. Pero sí sé cuándo terminó, el día que decidí elegir la verdad, incluso si dolía. Incluso si implicaba perder gente. Porque, a veces, cerrar un ciclo no se trata de decir adiós con odio. Se trata de decir adiós con conciencia. Con dignidad. Con paz. Después de aquel enfrentamiento y de todos los meses de silencio, los padres de Marco volvieron a aparecer. Primero fue un correo. Luego, una carta escrita a mano. Palabras formales. Sin disculpas reales. Solo frases como: sentimos si alguna acción fue malinterpretada. Y no. Ya no me alcanzaban los si te sentiste ofendida ni los no fue nuestra intención. No respondimos. No por orgullo, sino por respeto a nuestra sanidad. A veces, no responder es el límite más claro que puedes establecer. Marco, por su parte, cortó el contacto por varios meses. Fue doloroso para él. Nadie quiere alejarse de su familia. Pero entendió que poner distancia no es traición, es autocuidado. Y cuando ellos empezaron a respetar ese silencio, entendimos que tal vez, con el tiempo, podrían volver a construir algo. Pero desde otro lugar. Desde el respeto. Hoy seguimos juntos. Pero no somos los mismos. Somos más conscientes. Más fuertes. Más selectivos con lo que permitimos. Hay gente que cree que perdonar es volver a lo de antes. Pero no, perdonar, a veces, es simplemente seguir adelante sin llevar el odio encima. Y quiero dejarte este mensaje a ti, que me estás escuchando, si alguna vez te han hecho sentir que no vales lo suficiente. Si te han hecho dudar de tu voz, de tu lugar, de tu intuición. Si te han querido hacer pequeña para que encajes. No estás sola. Y no estás equivocada por sentirte herida. Ni por poner límites. Ni por decir, basta. Mi historia no es perfecta. No termina con música de fondo y abrazos reconciliadores en cámara lenta. Termina con algo mucho más real, con una mujer, yo, que aprendió a poner de pie su corazón roto. Y a decir en voz alta: a mí nadie más me borra. Gracias por escucharme. Y si estás pasando por algo parecido. Espero que mi historia te recuerde esto: no estás hecha para ser aprobada por nadie. Estás hecha para ser tú. Y eso, ya es suficiente.